La Red Acción. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al último reporte de la redacción. Les cuento que científicos detectaron una nueva variante que es más virulenta y contagiosa del VIH. Expertos creen que lleva circulando ya décadas en Países Bajos. Sin embargo, al iniciar el tratamiento, los afectados tienen una sobrevivencia similar al resto de las personas que viven con VIH, según un estudio que publica Science. Al respecto, conversamos con Leonardo Arenas, el jefe de programa País de AHF Chile. Vamos con sus declaraciones. Esta nueva variante del VIH recién descubierta es más contagiosa y virulenta, y eso hace que las personas que la adquieran desarrollen SIDA en un tiempo más acotado de la variante más preponderante en América Latina. Indudablemente que esta variable aumenta la carga viral en la sangre de las personas y disminuye su CD4. Sin embargo, los estudios también revelan que el acceso al tratamiento retroviral permite una recuperación del sistema inmunológico, al igual como lo hace con la variante más predominante de América Latina, que es la cepa BH1. Nosotras sin duda seguiremos atentas a esta noticia, pero ahora les invito a ver un resumen de las noticias más relevantes de la jornada. Este martes, el Ministerio de Salud informó 24.970 nuevos contagios y 133.080 casos activos. En tanto, la positividad a nivel nacional alcanzó un 23,10%. Sin embargo, es la primera vez en 5 días que el gobierno reporta una cantidad de casos de COVID-19 menor a 30.000, mientras que los fallecidos se elevaron a 27. Por otra parte, el ministro de Salud, Enrique París, hizo hincapié en que ha habido una disminución esperanzadora de los contagios. No obstante, los expertos en la materia advierten que posiblemente los casos llegarán a 64.000 en las próximas jornadas. Una masiva fiesta en el lago Villarrica que incluyó lanchas, bebidas alcohólicas e incluso un helicóptero se desarrolló durante el último fin de semana. El registro, viralizado a través de redes sociales, muestra a cientos de jóvenes consumiendo alcohol al interior del lago con nulas medidas sanitarias. La gravedad del evento preocupa a las autoridades regionales, pues tanto Pucón como Villarrica se encuentran en fase 2. Asimismo, el delegado presidencial de la Araucanía, Víctor Manoli, aseguró que no se puede tolerar este tipo de actos y le solicitó a la Capitanía de Puerto de la zona una mayor fiscalización. Los hechos ocurrieron en el lago Villarrica, en una fiesta en que se puso en grave riesgo la salud pública y la seguridad aeronáutica nos parece muy reprochable y tiene que ser investigado. No puede ser que este grupo de personas, violando todas las normas sanitarias y de seguridad aeronáutica, se junten sin ningún tipo de protección. Por lo tanto, instamos a que la autoridad sanitaria y la Dirección General de Aeronáutica investiguen los hechos. El ex canciller Andrés Alamant asumió este martes la Secretaría General Iberoamericana en reemplazo de la costarricense Rebecca Greenspan. Alamant, quien el pasado domingo renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores, está en medio de una ola de cuestionamientos por parte de la oposición, quienes lo acusan de abandono de funciones a raíz de la crisis migratoria en el norte. La polémica salida del exministro es motivo para algunos parlamentarios de llevar a cabo una acusación constitucional en su contra, aunque el asunto en cuestión todavía no tiene un respaldo suficiente. Así es, tal como planteaba nuestro colega Ignacio Duque en el resumen de noticias, la polémica en torno a Andrés Alamant continúa, principalmente desde la oposición, pero ojo, se ha abierto flanco desde el oficialismo y desde su propio sector y propio partido. En la redacción conversamos con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Él tenía una obligación, que era ejercer su labor como canciller en nuestro país, sobre todo cuando hay un tremendo problema que dice relación con la migración que se está produciendo en nuestro país. Había un ministro del Interior que estaba casi solo en el norte, en Iquique, acompañado de ministros subrogantes. Se requería su presencia en Chile y no estando él en España por un cargo donde él estaba postulando y finalmente se lo había adjudicado pensando más bien en su futuro laboral por 4 o bien por 8 años. Creo que no corresponde, creo que era poco prudente, que no se veía bien, que era poco estético. Y además un cargo o una función como secretario general iberoamericano que a nivel internacional tiene muy poca relevancia. Creo que se equivocó, creo que se termina una trayectoria pública de una mala forma y que esta renuncia más bien parece una solicitud que el presidente Piñera le pidió que dejara el cargo y que no debe haber sido en muy buenos términos.
Interesantes las declaraciones del diputado Andrés Celis. Bueno, a 2 días de esta renuncia obligada o bien semi-obligada, hoy finalmente asumió la Secretaría General Iberoamericana. ¿Cuál es la relevancia de este cargo en la política internacional? Estamos ya en entrevista y en contacto con Felipe Vergara, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, saludos para todas y para todos. Igualmente, cuéntanos, mira, a partir de lo que planteó el correligionario de Andrés Halaman, del mismo partido, que este es un cargo que tiene poca relevancia en materia internacional, ¿es efectivamente irrelevante? Es un cargo de tercer, cuarto orden dentro del contexto internacional. No pertenece a las Naciones Unidas, no es la FAO, no es la OIT, no pertenece a la OEA, no pertenece a grandes acuerdos internacionales, tratados internacionales, sino que es un organismo bastante joven, desde el 2003 aproximadamente, que no tiene mayor relevancia que la coordinación de cumbres iberoamericanas y de apoyo recíproco entre los países de Latinoamérica y España y Portugal. Más allá de eso, ninguna relevancia. Para ser más específico, es muy probable que parte importante de los 22 países que integran el CEGIG no tengan idea que existe CEGIG. No sepan que existe esta Secretaría General de Iberoamericana, que uno decía, Secretaría General Iberoamericana, ¿de qué? ¿Cuál es la organización? No, es la Secretaría General Iberoamericana y punto. ¿Y qué funciones cumple? Son funciones más bien de índole de integración entre los países latinoamericanos y España, Portugal y Andorra, que son los otros países europeos. Buscar a través de eso generar cumbres iberoamericanas, acuerdos de colaboración cultural mutua, de apoyo recíproco, pero bastante naif, para serte sincero. O sea, Felipe, si uno quisiese realmente profundizar, hay organismos mucho más potentes a los que valdría la pena que Chile hubiera puesto sus fichas, no este. Felipe, ¿es Andrés Halaman la persona indicada para ejercer este cargo? ¿Tiene carrera en la materia diplomática, tomando en cuenta que renunció a la Cancillería en plena crisis migratoria humanitaria de nuestro país? Mira, el perfil para este cargo no está muy claramente descrito, como para decir si cumple o no con los pergaminos. Creo que cumple con los pergaminos para un cargo de relevancia. Los ha tenido en Chile. Recordemos que además ha sido académico, tiene una experiencia, una trayectoria tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Ahora, si esto le da pergaminos para asumir con autoridad y con potestad este cargo, tengo mis dudas, principalmente por la función que desempeñó, no como senador, sino que como ministro de Relaciones Exteriores, el cual lamentablemente función que abandonó hace 3 meses para dedicarse a postularse a esto. Entonces, ahí evidentemente se produce un descrédito, no solo hacia la persona de él, sino que también a Chile, que fue el que apoyó y gestionó esto para que él fuera nombrado en esta Secretaría General Iberoamericana. Si Andrés Halaman abandonó sus funciones siendo ministro, ¿de qué manera puede tener implicancia en alguna materia de lo que pueda ocurrir en Chile? Por ejemplo, ¿el cargo que asume tendrá alguna implicancia en la crisis humanitaria migratoria? No tiene ninguna implicancia en ningún tipo de crisis de relevancia. No es el rol, no. Para eso está la OEA, para eso está la ONU, para eso hay organismos dentro de mismo Latinoamérica, está el Mercosur, está la Alianza del Pacífico, hay organismos mucho más importantes y relevantes. A mí me suena esto más claro, casi como un gustito de tener un cargo internacional, que sea de tercer o cuarto orden, y una estabilidad laboral por 4 a 8 años, que siempre se agradece en un país bonito, que siendo socialista, lo que es bastante extraño para un personaje como Halaman, siendo un país socialista, él opta por irse a vivir allá por cómodos 4 años. Quería abordar un tema que habías tocado, que esta es una de las organizaciones en las que participa nuestro país, pero que no es de gran relevancia. Hay otras que son de gran relevancia, en la que postuló incluso la que va a asumir, la canciller Antonia Urrejola. ¿Por qué Chile dejó no participó, no hizo el lobby para ejercer esa función en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no me equivoco, ¿no?
Así es. Así es, ella iba a la repostulación también en ese cargo, ese sí que es un cargo importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tenemos un cargo importante con la Alta Comisionada de Derechos Humanos también, tuvimos un cargo importante con Insulza como secretario general de la OEA. ¿Por qué no apoyó el gobierno de Antonio Urrejola? Yo creo que es una muy buena pregunta, acostada con los pergaminos, tener una persona de esa estatura en un organismo internacional de relevancia como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era mucho más lógico que abocarse a hacer la carrera internacional al ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Alamán. No hay una concordancia lógica, no hay una razón del por qué, más allá de afinidades políticas, que en el contexto internacional siempre se ha procurado actuar de manera uniforme y de manera conjunta. Aquí se produjo ese quiebre con la próxima ministra Antonio Urrejola. ¿Crees tú que el secretismo en términos, viene Andrés Alamán a representarnos en términos internacionales, pero el secretismo y la posible acusación constitucional, ¿no crees que interfiere en la mirada internacional que puede tener esta propia persona ejerciendo este cargo? O sea, si en Chile, en su país, está cuestionado, ¿cómo va a ejercer una responsabilidad a nivel internacional? Yo creo que quienes votaron por Andrés Alamán, porque fue una votación dividida que terminó llegando a un consenso, deben estar bastante arrepentidos porque la Secretaría General Iberoamericana ha hecho noticia estos últimos días, no por las acciones o las funciones que desempeñen, sino por el nuevo secretario de ese organismo y los enredos que ha tenido en su propio país. Entonces creo que le está haciendo un flaco favor a la Secretaría General Iberoamericana, le ha hecho un flaco favor a Chile. El asumir a 2 días de renunciar, pese a que esto decía que iba a ser después de marzo próximo, del 11 de marzo próximo, confirma que en realidad pareciera que había una doble función. O sea, ya estaba con esta duplicidad y ahí sí que se produce una situación enredada, porque eres ministro de Relaciones Exteriores de un país, pero a su vez eres el secretario general de una organización internacional que representa a 22 países. Entonces, ¿cuáles son los intereses superiores acá? ¿Los de los 22 países que te eligieron o los del país que te designó como ministro de Relaciones Exteriores? Y esa duplicidad, que pareciera haber estado en el último tiempo, amerita eventualmente una acusación constitucional. Sin embargo, como este cargo es de tan poca relevancia, yo en verdad recomendaría que ni nos desgastemos en esto. O sea, creo que hay temas hoy día como país mucho más relevantes que estos. No sé qué pasaría más con una acusación constitucional en un cargo internacional. Ahí entrarían ya los derechos internacionales a ver cómo se suple, o si tendría que renunciar o no al no representar a los intereses y a estar con una acusación de esta magnitud en su país de origen. Felipe, además estábamos en conversación con algunos analistas internacionales también que nos decían que esta movida era evidentemente poco elegante para poder cumplir también una labor diplomática que parece algo inconexo. El cargo pareciera ser bastante cómodo, lo dijiste tú, lo dijo también el diputado Andrés Celis, pero ¿cuál es la remuneración de esta función? Entiendo que es una remuneración generosa, por ponerle algún término. El monto exacto, al menos yo buscando en las páginas de CEGIP, no logré llegar al monto que se debe manejar, pero no debe ser menos de $15.000, más los viáticos, más casa y más una serie de beneficios que da cualquier funcionario internacional. Eso no deja de ser malo, garantizado por 4 años. En un país bonito, ¿no? Va a poder puede ir al Museo de Reina Sofía, puede ir al Prado, puede recorrer, le gusta correr, allá tiene harto para recorrer y pasarlo bien. Todo esto mientras renuncia a sus responsabilidades acá en su país, donde era canciller. Te agradezco este contacto, Felipe, que esté muy bien. Un gusto, que esté muy bien. Igualmente. Nosotras seguimos atentas entonces a cómo se desarrolla esta noticia, a ver si se presentará o no la acusación constitucional. Sin duda se la estaremos informando aquí en la redacción, mientras usted siga en compañía de La Red. Y nosotros nos vemos mañana al mediodía. La Red Acción.